Amigos, bienvenidos a Es Contigo, el programa en donde encontrarás ideas y soluciones para esos problemitas cotidianos de la vida contemporánea. Y hoy tenemos un tema muy bueno y vamos a estar conversando sobre el miedo y los diferentes miedos que podemos experimentar en la vida. Y para ello tenemos una invitada muy especial. Ella es Coral Espinosa, es productora de medios audiovisuales, también es locutora y nos va a exponer algunas reflexiones y algunos comentarios sobre su vida y en los momentos en que ha sentido muchísimo miedo. Coral, bienvenida. Bueno, gracias Laura, ante todo por recibirme aquí en tu grandioso programa. Y bueno, sí, estamos aquí para atacar los miedos y sacar lo más bonito que tenemos. Eso de los miedos nos puede servir para algunas cosas en positivo, pero no para permanecer siempre con nosotros. Claro que sí. Coral, cuéntame si en algún momento tú has experimentado el miedo, por ejemplo, a volver a comenzar una relación de pareja, porque muchas veces sucede que terminamos por un rompimiento amoroso y sentimos un gran miedo pensando que uno, o no vamos a conseguir a esa media naranja, a esa persona ideal con la que nosotros podamos compartir la vida, o segundo, que te dé muchísimo miedo de comenzar por el miedo a sentir que nos pueden herir nuevamente. Así que cuéntame si tú has tenido este tipo de experiencias y cómo has salido de ellas. Sí, bueno, definitivamente sí, Laura. Tras una relación larguísima, ya a ti te cuesta como que volver a comenzar, te da miedo a ser aceptada, te da miedo hasta perder nuevamente la soltería que de cierta forma pudiste haber recuperado, pero definitivamente uno tiene que apartar ese miedo y permitirse también reencontrarse primero con uno mismo para poder avanzar, saber cuáles fueron los errores que cometiste en tu relación pasada y bueno, también saber cuáles son tus fortalezas para mostrar, para abrirte hacia nuevos campos. Pero dime, ¿has sentido ese miedo particular a que rompiste con una pareja y de pronto ese miedo de que ¿será que voy a conseguir a ese hombre, a esa persona maravillosa? Cuéntame. A esa alma gemela, sí, definitivamente. Sí. Además, cuando tú estás digamos, en el día a día, que te encuentras con miles de opciones, tienes miedo a saber si es la correcta, si es la incorrecta. Cuando va pasando el reloj biológico, también te dan ciertos miedos, pues ciertos nervios, digamos, para que estés a tiempo para construir una bonita relación y también, bueno, el miedo a quedarte sola o el miedo a que sea la persona indicada, no cometer los mismos errores. Definitivamente en este tema de las relaciones amorosas el miedo siempre va a estar presente, pero bueno, uno tiene que manejarlo correctamente. Fue un gran consejo que un día escuché que le daban a un niño y lo tomé para mí. Haz todas aquellas cosas que te generen miedo. Y esto lo dijo Ralph Waldo Emerson. ¿Eso es algo que te da muchísimo miedo o hay algo que te da aún mucho más miedo? ¿Cuál es el miedo predominante que tú sientes que puede estar presente en tu vida en el día a día? Bueno, en el día a día, si me pongo a comparar con todo a nivel general, yo creo que el miedo al fracaso es el que más mi persona le tiene nervios. Yo quiero y siempre me he proyectado una vejez feliz, donde ya digamos que tenga una familia, la casita feliz que todas las mujeres o casi todas la tenemos y por supuesto cuando volteas hacia atrás, una vida cómoda, con proyectos ya materializados y entonces, bueno, cuando se va avanzando uno en edad, que bueno, a veces las cosas no están como uno las planificaba, con mucha fe, por supuesto, porque sabemos que va a estar muchísimo mejor siempre, empiezas como a ponerte un poquito nerviosa, ansiosa y eso es producto del miedo, pero nada que no te sirva para avanzar. Yo pienso que el miedo también nos da fuerza para seguir. Coraje. Y a ti, quiero preguntarte, Coral, ¿a ti el miedo te paraliza o más bien el miedo te impulsa? Esta vida es muy corta para vivirla con terror. Disfruta, aprovecha de las buenas energías y sé feliz. Yo creo que me impulsa, definitivamente siento que necesito buscar opciones cuando tengo miedo y la razón principal es avanzar, pues entonces sí, a veces de pronto en el principio tú dices, nada, estoy aterrada, ¿qué hago? Pero después le pongo todito a Dios y digo, avanzar es lo necesario. Nacimos para triunfar, servir y ser servidos, así que vamos a disfrutarlos, que el miedo no nos arrope. Tú me decías que tú trabajabas para un canal de televisión bastante importante aquí en Venezuela y un día sentiste un llamado de salir de allí para montar tu propia empresa y esto es algo que genera muchísimo miedo porque salir de una empresa estable para ser emprendedor, si bien el emprendimiento es algo muy sabroso, también puede generar mucho miedo. Cuéntame tu experiencia. Bueno, esa experiencia tengo bastante porque desde los 16 años yo vengo trabajando y me ha pasado que este mismo episodio se me ha
ha dado en varias ocasiones, estando en trabajos estables, maravillosos, por ejemplo, este que acabas de mencionar, grandioso, conocí muchas personas, aprendí muchísimo de este mundo, pero dije ya, mi corazón me decía, tú tienes que avanzar y sí me dio miedo a estar empezando de nuevo, me dio miedo a tomar la decisión incorrecta, pero de pronto dije, bueno, si yo no me atrevo... Y cuéntame del miedo del 15 y último. El 15 y último, a veces lo extraño, a veces lo extraño porque eso es como un buen amigo que a veces uno tiene por allí, pero nos limita también. Entonces, bueno, yo ahí el miedo agarré y le dije, bueno, por favor, ayúdame a seguir avanzando. Me metí en este mundo hermoso del emprendimiento, conozco grandiosas personas así como tú y, bueno, nada, sigo creciendo y con fe porque yo necesito triunfar y el miedo va a ser mi mejor amigo, tú vas a ver. Bueno, me parece muy bueno que definitivamente pues veas el miedo de esta manera, porque vamos a ver más adelante en el próximo segmento sobre el experto que nos va a dar algunas indicaciones bien importantes, pero quiero ahorita también tocar, Coral, un miedo que estamos viviendo todos los venezolanos, que es ese gran miedo a la inseguridad. Sí. El miedo a la inseguridad es algo con lo que vivimos aquí en Caracas, fuera de Caracas. Es un miedo que te llega a paralizar, es un miedo en el que tú inclusive dejas de hacer una cantidad de cosas. Y quiero preguntarte, porque a veces inclusive nos toca estar en la noche por Caracas, tanto por trabajo o inclusive por placer, porque de pronto se te hizo tarde, fuiste para el cine. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo haces tú? O sea, ¿cómo es el miedo que tú puedes sentir de repente estando en la calle en la noche? ¿Y cómo haces para quizás lidiar con este miedo? Bueno, lo principal es el autorresguardo, ¿no? Yo tengo que saber si yo voy a estar hasta altas horas de la noche, bien sea por trabajo, bien sea por diversión, bueno, tener, digamos que un plan A, B, C, claro, en cuanto algo suceda, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de vivir por los miedos. Es muy importante, bueno, tú estás seguro que vas a salir hasta altas horas de la noche o de pronto te llegó la hora y no supiste qué hacer. Bueno, ya yo aplico mi plan y cuidarnos, resguardarnos, ponernos en manos de Dios y hay que evitar muchísimo lugares que nos puedan poner nuestra vida en riesgo. También a veces nos ponemos un poquito paranoicos porque sí sabemos que hay una situación un poco delicada, pero si nosotros siempre estamos llamando a lo positivo, nos estamos resguardando, evitando situaciones turbias, yo creo que podemos vivir un poco más tranquilos y, bueno, siempre estar precavidos, yo creo que es lo inmediato. De ahí seguir evolucionando y, bueno, tratando de vivir sin que ese miedo te absorba. Recuerda que hace rato dije que el miedo podía ser nuestro amigo, pero tampoco es que lo vamos a abrazar y tener con nosotros siempre. Claro. Saberlo nivelar. Bueno, y bueno, me encanta que hayas compartido con nosotras, bueno, que te hayas abierto a hablar sobre el miedo, porque bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero yo los quiero dejar a ustedes también con una reflexión. ¿Quiénes seríamos nosotros sin nuestros miedos? Sobre todo sin nuestros miedos imaginarios, porque sabemos que hay una diferencia entre el miedo real a los miedos imaginarios. Así que bueno, con esta reflexión me despido, no se muevan de allí porque al regreso vamos a estar conversando también y haciendo un análisis muy importante sobre todos estos miedos de los cuales acabamos de hablar. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta y vamos a continuar conversando sobre este apasionante tema sobre el miedo. En el primer segmento hablamos sobre los diferentes tipos de miedo que nosotros los seres humanos experimentamos. El miedo, por ejemplo, a no conseguir esa famosa pareja, esa famosa media naranja, o inclusive el miedo a emprender un nuevo negocio, el miedo a la inseguridad. Y con nosotros tenemos a un invitado muy especial. Él es Lorenzo Campins, es coach ontológico, es también sanador holístico y adicionalmente él escribió este maravilloso libro Vive sin miedo y con él vamos a seguir conversando sobre el miedo. Lorenzo, bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí, Laura. Qué bueno. Lorenzo, veníamos conversando sobre este tema, que es muy apasionante, pero nosotros escuchamos muchas teorías. Hay gente que te dice, no, tienes que abrazar el miedo, tienes que aceptarlo, o hay gente que te dice, no, el miedo tienes que enfrentarlo. ¿Cuál sería tu recomendación y tu opinión para vivir el miedo, para también nosotros conseguir un poco más de paz? Porque hay muchas personas que están viviendo desde el miedo en una situación como inclusive lo mencionaba aquí mi amiga Coral, ella mencionaba inclusive que se puede llegar a convertir en paranoia. Cuéntanos un poquitico sobre esto. Bueno, te lo voy a decir desde el postulado que hago en el libro, sin pretender tener la verdad en mi mano, ¿no? Es producto de un estudio exhaustivo acerca del miedo, de una investigación previa al libro. Mi postulado central es que hay dos fuerzas que
digamos, conviven en el mundo, el miedo y el amor, pero son mutuamente excluyentes. Si tú vives en miedo, no puedes vivir en amor, y viceversa. Ahora, tal vez a mucha gente le suene algo romántico, ¿no? Esto del miedo y el amor. Pero resulta que está absolutamente extendido y absolutamente comprobado, que son energías, porque somos generadores de frecuencia vibratoria y cada frecuencia vibratoria está vinculada a una emoción. La del amor es la más alta posible, la del miedo es casi la más baja posible. Claro, Entonces, porque te generan una gran cantidad de sensaciones internas que te pueden paralizar o te pueden hacer sentir inclusive muy mal. claro, entonces, desde ese postulado central, tenemos que entender y reconocer que el miedo se le vence actuando, porque el otro extremo del miedo es la acción. Entonces, cuando tú hablas, comentas de que tengo miedo, por lo tanto me paralizo, esa es una consecuencia del miedo. Pero cuando hablamos del miedo, dice, no, pero yo no tengo miedo, pero tengo ansiedad, pero tengo culpa, pero tengo esto, o tengo fobias. Eso es miedo también. Son máscaras. Son máscaras, son consecuencias del miedo, ¿correcto? No, son maneras, son formas de expresión del miedo. Exacto, ok. Las consecuencias vienen después, es la falta de acción, es lo de mantenerme en esa zona de confort, es la manera de justificarme para no emprender, no anhelar, no soñar, no lograr, no ser. Sí, y te quería preguntar también, porque me parece súper importante, que hay muchas personas que pueden utilizar sus miedos como una excusa precisamente para no emprender cosas nuevas, no vivir cosas nuevas, y entonces el miedo se convierte en una excusa para no salir de su zona de confort. ¿Estarías tú de acuerdo con eso? Absolutamente, yo siempre le digo a mis pacientes que cuando vienen y me cuentan esa lista de razones por las cuales ellos no van a hacer algo, yo le digo, son todas legítimas, válidas, y les interesan a una sola persona, que es a ti. Ahora, si tú te quieres creer ese cuento, maravilloso, al mundo no le interesa. Entonces, esa es tu justificación para no hacer lo que realmente te gustaría, soñarías o necesitas hacer. Porque muchas veces el miedo te puede paralizar a tal punto que te hace crearte un mundo de fantasía, dentro del cual tú te sientes seguro que sigue siendo una ilusión. Hay una manera de vencer el miedo y es cultivando tu paz interior, y esto lo dijo Lama Ganchen. Y déjame preguntarte también, ¿hay alguna relación entre el miedo y nuestras creencias limitantes? ¿Hay algunas creencias limitantes que alimentan el miedo? Yo creo que el sistema de creencias y valores en general limitan. Todos los grandes pensadores que se han destacado a lo largo de la historia de la humanidad siempre han hablado de la libertad individual. La libertad individual se alcanza, se consigue a través de despojarse de creencias, a través de despojarse de códigos culturales. Entonces, yo recuerdo y siempre invoco a Krishnamurti, ¿no? Porque él al final empieza su vida siendo un gran pensador y un gran predicador en la India y termina su vida solo, pobre y enfermo, porque llega un momento en que la libertad que él predica es tan absoluta, que la gente dice no es compatible con el mundo en el que vivimos, no es alcanzable, es una utopía. Okay. Entonces, por eso él queda solo, pero te lo comento como extremo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir con esa idea? Que el sistema de creencias y valores nos pueden, eso sí puede originar y generar miedos. Lo importante es reconocer cuáles son las creencias y valores que están moldeando mi vida, okay, ¿no? ¿Cuáles son los miedos que puedo reconocer en mí para entonces abordarlo, enfrentarlo y superarlo? Yo propongo en el libro 25 maneras terapéuticas para superar los miedos. Okay. Van desde una respiración guiada hasta terapias ampliamente conocidas como el Reiki, Theta Healing, las flores de Bach, Ho'oponopono. Hay muchas alternativas, ¿no? Rico. Pero todo eso te puede agregar valor. Lo importante es que las experimentes, identifiques las que resuenan con tu corazón, claro, y las integres a tu vida.
Yo quería darle también la palabra a Coral porque ella creo que tiene una preguntita para ti y como veníamos conversando sobre todo sobre el miedo. Adelante, Coral, ¿cuál es la pregunta? Bueno, primero felicitaciones por esas herramientas tan valiosas pues, que nos está dando. Yo quiero preguntar qué pasa, porque estamos hablando desde el miedo con todos sus conocimientos totalmente válidos, cuando nos paraliza, cuando es diferente. O sea, yo lo he visto de otra forma. A mí a veces el miedo me da esa adrenalina para avanzar y para decirme, epa, tú no me vas a ganar. Por eso es que yo decía, lo veo a veces como un amigo porque es como que el motor que me impulsa. ¿Cuál es la diferencia cuando nos paraliza a que nos impulsa? Ahí se pone un poquito mejor el miedo. No, me gusta mucho tu pregunta, Coral, porque me lleva a la clasificación más básica del miedo, que es miedo físico, miedo imaginario. Es decir, miedo real, miedo fantasioso. ¿Por qué? El miedo, ¿cuál es el miedo fantasioso? Son los miedos psicológicos. ¿Cuál es el miedo real? El miedo físico, que es una respuesta fisiológica a una amenaza real. Ahora, lo que importa es determinar si es una amenaza real lo que me está causando miedo, porque la respuesta va a venir de la parte más primigenia del cerebro. Es decir, digamos, hay un incendio, buscas la salida. Eso es algo instintivo, inmediato. Cuando no es algo que va a preservar mi vida, entonces es un miedo limitante. Correcto, y psicológico, porque me saca del presente. Es un miedo, bien sea del pasado o del futuro. Excelente, de verdad me gustó mucho la respuesta. Bueno, muchísimas gracias por estas dos intervenciones. Tenemos que hacer una pausa, pero amigos, no se muevan de allí, que vamos con las conclusiones del programa y algunas recomendaciones que se puede llevar cada quien para su casa. Amigos, estamos de vuelta y vamos a continuar conversando con nuestro experto de hoy, Lorenzo Campins, y él nos va a responder algunas preguntas que son muy importantes, sobre todo para llevarnos unas recomendaciones prácticas. Y la primera pregunta es, existe un neologismo que es la pronoia. Dicen que es lo contrario a la paranoia. Entonces, quería preguntarte, Lorenzo, ¿cómo se puede vivir desde la pronoia y si esta pronoia puede ayudar de alguna manera a aliviar ese gran miedo que nosotros podemos experimentar en algún momento determinado de nuestras vidas? La pronoia es un neologismo que a mí particularmente me encanta y siempre lo converso en mis prácticas de coaching porque es parte de la premisa de que vives en un universo amigable y colaborador. Por lo tanto, conspira a favor tuyo y contigo para que logres tus sueños, anhelos y deseos. No importa cuán cotidianos sean. Ahora, ¿cómo vivo en la pronoia? ¿Cómo la instalo en mi vida? Es una decisión consciente. Es decir, yo puedo decidir adoptar en mi vida todas las creencias y valores que me agreguen valor o que me disminuyan, que me paralicen, que me limiten. Entonces, la pronoia sencillamente es una decisión para instalar, es como, velo como un software. Voy a instalar el software más avanzado que me va a permitir lograr cosas que antes no podía hacer porque no tenía este software. Instalo ese software en mi sistema de creencias y valores y amplío mi rango de capacidades. Eso es la pronoia. Lorenzo, ¿cómo hace una persona para lidiar con el miedo a la soledad, a ese miedo que se experimenta, por ejemplo, en una ruptura sentimental, al miedo a no conseguir pareja? Bueno, vamos a partir de una base, ¿no? Cuando uno se va a vincular con alguien, lo tiene que hacer desde un sentimiento de plenitud. Tú mencionabas la media naranja. Eso fue como un paradigma que existió durante mucho tiempo y el cual yo combato a diario, porque yo parto de la base de que yo no necesito la mitad de nadie, yo estoy completo yo, y yo me quiero vincular desde esa sensación de estar completo con alguien que se sienta también completo. Entonces, el miedo a la soledad parte de una premisa que me resta enormemente valor, que es que yo no estoy cómodo con mi compañía, yo no disfruto de mí mismo, yo no estoy bien, yo no sé estar solo. Desde ahí no puedo vincularme sino con gente a la que le da miedo estar sola. Entonces voy a conseguir otra persona para acompañar dos soledades. No es nada recomendable y generalmente desemboca en relaciones que no son nutritivas.
Es conocido por todos que aquí en Venezuela lamentablemente estamos viviendo con muchísima inseguridad. Hay muchas personas que viven bajo este medio, bajo esta paranoia de que algo les puede suceder. Lorenzo, ¿cuáles son tus recomendaciones para que este miedo no nos paralice y no nos haga sentir tan mal? Bueno, eso es una realidad triste y abrumadora de Venezuela. No se trata de negarla, pero se trata de saber que somos generadores de frecuencias vibratorias. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a poder conscientemente crear en mi entorno, en mi mundo, una matriz. En mi matriz no hay inseguridad, en mi matriz no hay lugar para nada que no sea lo que yo tengo dispuesto en ella. Es decir, yo voy co-creando mi día a día junto con ese universo amigable y colaborador del que hablamos previamente. De nuevo, no se trata de salir a la noche a sitios inseguros e ignorar lo que nos dice el sentido común y la sensatez. Se trata de tomar y factorizar todos esos elementos, pero al mismo tiempo no estar centrado en el hecho de que a mí me puede pasar y convertirme en una estadística. En la medida que yo me divorcio de ese pensamiento, me alejo de esa frecuencia vibratoria. Entonces voy a traer a mi vida cosas que están vibrando conmigo, que es, digamos, mi norte es el entusiasmo, es la alegría, es el optimismo, es la resiliencia, es la armonía, es el amor, es la paz. Eso es lo que voy a traer a mi vida. Lorenzo, me comentabas sobre tu libro Vive sin Miedo, el cual está disponible en las librerías aquí en Venezuela y también está disponible en Amazon para las personas que nos ven fuera de Venezuela. Y yo te quiero hacer una pregunta, ¿cómo se vive sin miedo y cuáles son esas recomendaciones que les puedes dar a nuestra teleaudiencia el día de hoy? ¿Cómo se vive sin miedo? Decidiéndolo, enfrentándolo, reconociéndolo, abordándolo, superándolo. Es decir, yo puedo convertir el miedo en algo que reconozco, pero del cual me disocio, o yo puedo convertir el miedo en mi sombra. Es una decisión consciente. ¿Cómo se vive sin miedo? En gerundio, viviendo. Amigos, eso es todo por hoy. Yo quiero agradecer a Lorenzo Campins y a Coral Espinosa, a mis invitados de hoy, por sus excelentes reflexiones, sus análisis y puntos de vista. Y por favor, no olviden de visitar mis redes en www.lauraayelo.com y también, por favor, no olviden de sintonizarnos la próxima semana porque siempre traemos temas muy interesantes y con unos excelentes expertos. Cuídense mucho. Chao, chao.